Hola, hola, el día de hoy estamos en Dallas, Texas y vinimos a conocer la nueva casa de Netflix. Cuando vienes caminando desde el parking puedes ir observando en la puerta que tienen diferentes personajes como el Demogorgon, Merlina, los de One Piece. Desde que llegamos ya promete la verdad, así que vamos a entrar. Al llegar, lo primero que hicimos fue explorar el primer piso. Todo tiene demasiada atención al detalle, sumamente interesante. Además, que te hace sentir dentro de las diferentes series. Podemos observar artículos de la serie de Wednesday, Stranger Things, los juegos del calamar. Hay muchísimos colores, detalles, ambientes. Cada rincón tiene cosas muy interesantes. En estas pantallas que están frente a nosotros puedes observar el plano de cómo está distribuido toda la casa de Netflix y dónde se encuentran cada cosa. Esto con el fin de que tengas una idea más clara de qué puedes hacer dentro de la casa de Netflix. Por aquí también hay un spot para tomarte fotos con estas figuritas. Pueden ver que todo se encuentra absolutamente ambientado. Este es el camino directo a los baños y todo tiene cuadritos, imágenes, está súper lindo. Vamos subiendo al segundo piso y encontramos todavía más imágenes del juego de calamar. También encontramos este juego de ajedrez en el techo y alumbra y todo. Ok, ya nos encontramos en el segundo piso y podemos ver muchos anuncios. Allá arriba están las galletitas del juego de calamar. Y aquí hay como una diferente tienda con variedad de palomitas de maíz. Miren, aquí vamos caminando hacia el fondo a encontrarnos con estas pantallas interactivas en las cuales vas a poder ordenar una bebida de cóctel o de licor, y también tienen bebidas como gaseosa o sin licor. Caminamos un poco y podemos observar la food court, súper decorada y ambientada con letreros de alimentos, y muchos de ellos son conmemorativos o referentes a sus series. Miren, este es parte del bar y se ve súper chévere. Te puedes sentar ahí en la barra si quieres o puedes tomar una mesa y va un mesero y te atiende. Seguimos caminando y miren, todo está súper ambientado. El The floor is lava y miren esa cocina tan linda que tienen ahí al fondo. Mientras caminamos por todas las mesas, la comida se veía deliciosa, así que a lo que vinimos. Por aquí decidimos sentarnos y les voy a mostrar el menú de el Netflix Restaurant. Pueden tener ensaladas, pizzas, entradas, otras bebidas como malteadas también tienen. Si tienen un poquito más de hambre, también les ofrecen chicken waffles. Nosotros decidimos probar la pizza ya que para nosotros es uno de nuestros platos favoritos. Es una muy buena opción a muy buen precio. Además que todo, la pizza, 2 bebidas y el tip nos salió por menos de $45, que a mi parecer es un súper buen precio. La pizza estaba de muy buen sabor, estaba hecha en un horno de piedra. Adicionalmente con muy buenos bordes, muy buena cantidad de queso y el pepperoni estaba de calidad, estaba un poquito ahumado, estaba delicioso. Terminando de comer, decidimos pasar por el área de juegos o arcade para conocer qué había aquí adentro y la verdad nos dimos una gran sorpresa. Aquí a mano derecha ingresamos y vamos a poder ver el juego de K-pop de Demon Hunters. También habían otro tipo de juegos, como por ejemplo este de Big Mouth, tenías que tumbar las cabecitas que están al fondo. También había este de encajar como fichitas y que todo concretara el cuadro. También había para básquet. Miren este súper letrero o mural de Stranger Things, la verdad estaba súper bonito. Avanzando un poquito por aquí podemos ver también que hay consolas de juegos de Stranger Things. Habían 3 diferentes y más o menos unos 4 o 5 juegos. Este juego de Floor is Lava se veía súper chévere. La verdad no conocía mucho de esta serie o este programa en Netflix, pero se veía muy chévere. Habían varios niños esperando para montarse. Continuamos por aquí, también se veía súper bonito este juego. Aquí podemos ver una maquinita de Wednesday y puedes sacar estas sorpresitas como estos ojitos eran llaveros. Miren, también vimos este robotcito de la serie Love, Death and Robots, estaba súper lindo. No, imagínense, también estaba este de Love is Blind.
para participar. Nosotros decidimos jugar, así que nos acercamos a las pantallas y puedes elegir si comprar la tarjeta o no la necesitas. Nosotros la compramos porque no la teníamos y ya tú eliges cuántos créditos y cuánto quieres cargar tu tarjeta. Pones tus iniciales o tu nombre, eliges el tipo de pago, los créditos y listo, ya puedes literalmente desplazarte a jugar. Cada juego está más o menos como en 20 créditos y esta es la tarjetica, miren. Yo elegí bailar aquí en esta maquinita de las niñas de Demon Hunters y comencé a bailar. Vean, ahí estoy bailando un poquito, está un poquito complicado, pero ustedes pueden elegir el nivel. Saliendo del arcade, nosotros decidimos seguir explorando un poco la casita de Netflix. Y miren ese letrero tan bonito. Si seguíamos caminando, nos encontramos aquí con la niña del juego del calamar y la tienda de Netflix. Miren, este es el vestido de la reina de Bridgerton. También tenían muchísimo merchandising de esta marca. Habían libros de cocina, como diarios, también había para colorear, diferentes historias. La verdad, estaba muy muy chévere. Por aquí les muestro un poquito de cómo se veían los libros de cocina. La verdad se veían súper bonitos y las recetas estaban súper chéveres. Y por aquí les muestro un poquito de los libros para colorear. Por aquí podemos observar diferentes camisetas de otro tipo de series o películas. Miren, por aquí está la súper famosísima serie de Frankenstein. También, si seguimos caminando, encontramos también puro merchandising de K-pop. Habían camisetas, llaveros, como tacitas, gorras, el disco para ponerlo en un tocadiscos. Estaba súper chévere, la verdad. A unos cuantos pasos más encontramos la cereza al pastel. Para mí, mi favorita, Stranger Things por siempre. Y por aquí está como el árbol y lleno de funcos. También en toda la pared puedes encontrar más y más cosas. ¿Ustedes sabían que habían cartas de Stranger Things? Yo no sabía. Aquí las vi y me parecieron espectaculares. También había imanes, como stickers. Por aquí les muestro un poquito de los funcos que habían. La verdad estaban súper lindos y a muy buen precio. También habían camisetas, hoodies, crewnecks, diferentes cosas con el Hellfire Club. Encontramos esta súper mega escultura de Vecna, la verdad se veía espectacular y súper real. Ya íbamos regresándonos un poco hacia donde comenzamos y por aquí encontramos esta como exhibición de palomitas. Habían diferentes sabores y miren cómo se van asomando los personajes, el Demogorgon y el otro gatito. Aquí también tuvimos un recorrido por este mural y miren, nos dimos cuenta que en el primer piso hay un escape room o como una casita embrujada de Stranger Things y tiene un valor dependiendo del día como entre 40 y 45 dólares. Nosotros íbamos un poquito cortos de tiempo, así que no nos pudimos quedar en el escape room, pero nos fascinó y queda pendiente para una próxima oportunidad. Y bueno, esta fue nuestra visita y la nueva casa de Netflix en Dallas. Nos encantó la experiencia, nos pareció espectacular. Estaba súper inmersivo e interactivo. Si estás por esta zona, definitivamente vale la pena venir. Déjame por favor en los comentarios qué fue lo que más te gustó y cualquier duda que tengas. No olvides suscribirte a mis videos y darle like para nuevo contenido.